Dicen en las costas del Caribe, desde Cartagena de Indias hasta las islas de San Andrés, que no hay peor tormento que el de un muerto que no quiere, o no puede, descansar. Y aunque muchos lo repiten como simple refrán, hay un caso documentado que, hasta hoy, sigue causando escalofríos incluso a los investigadores más escépticos. Todo comenzó el 12 de junio de 1897, en el pequeño poblado costero de Tolú, Sucre, un lugar que por entonces apenas figuraba en los mapas, pero que ya era conocido por sus mareas impredecibles y por un cementerio antiguo ubicado a tan solo 20 metros del mar. Ese cementerio, construido en 1842, sería el escenario del misterio que aún se niega a apagarse. Esa noche, tras una tormenta eléctrica que los pescadores describieron como la más violenta en 30 años, un rayo cayó directamente sobre la tumba de Emeterio Valdés, un marinero de reputación dudosa que había muerto en circunstancias confusas tan solo un año antes. Nadie había llorado su entierro. Nadie reclamó su cuerpo. Y, sin embargo, ¿por qué su tumba fue la única afectada por el rayo en 300? Los testigos aseguraron que la explosión luminosa iluminó todo el cementerio como si fuera pleno día. El sepulturero, don Fausto Madera, afirmó haber visto la lápida resquebrajarse y levantarse unos centímetros, como si algo debajo hubiese empujado hacia arriba. Pero lo que más lo aterró fue el olor. Un hedor salobre, húmedo, como de mar viejo, mezclado con algo imposible de describir. A la mañana siguiente, la comunidad quedó horrorizada. La tumba de Emeterio estaba abierta. No destruida, no rota, abierta, como si alguien hubiese retirado cuidadosamente la losa. Y lo más inquietante, el cuerpo no estaba. ¿Quién habría profanado una tumba olvidada durante la peor tormenta del año? ¿Y por qué el sepulturero juraría que la lápida se abrió desde adentro? ¿Era todo producto del miedo? ¿O realmente algo había salido caminando esa noche? Mientras los habitantes intentaban explicarlo, un detalle aún más perturbador comenzó a circular entre los vecinos de Tolú. Un pescador llamado Hilario Cuello, que regresaba tarde del manglar, aseguraba haber visto a un hombre descalzo, empapado, caminando a la orilla del mar con la ropa rasgada y arrastrando una cadena oxidada. Esa visión, según él, ocurrió a tan solo una hora después de la tormenta. Y lo peor, decía haber reconocido el rostro de Emeterio Valdés. El rumor del muerto caminante corrió por Tolú más rápido que la misma tormenta. En un lugar donde las supersticiones eran casi tan antiguas como el mar, bastaba una chispa para encender el miedo, y la desaparición del cuerpo de Emeterio Valdés era más que solo una chispa. Era leña seca esperando el fuego. La mañana del 13 de junio de 1897, el alcalde interino, Gustavo Paternina, intentó calmar a la población asegurando que todo tenía una explicación lógica. Saqueadores, vándalos, animales carroñeros. Pero, ¿cómo justificar las palabras de Hilario Cuello, conocido pescador y hombre respetado en la comunidad? Hilario no era dado a inventar historias. Cuando fue interrogado en la pequeña comandancia, aún temblaba. No era un vivo, dijo. Uno sabe cómo caminan los vivos. Este caminaba sin ruido, como si los pies no tocaran bien la arena. Los presentes intercambiaron miradas. ¿Podía un hombre moverse sin hacer ruido en la arena húmeda? Hilario continuó. ¿Y había algo más? Él volteó a verme. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si no miraran nada. Y esa cadena que arrastraba, daba un sonido que no era metálico. Era como si la arrastrara bajo el agua. La descripción coincidía inquietantemente con un detalle del expediente de Emeterio Valdés. Cuando murió, se encontró una cadena marina enredada alrededor de su cintura, restos de un naufragio que él sobrevivió, o quizás no del todo. Pero el suceso que selló el miedo colectivo ocurrió al caer la tarde. Una pareja de campesinos,
Tomasa y Bernabé Osorio, regresaban de vender frutas en el mercado cuando vieron, desde el camino que bordea la playa, una figura quieta mirando hacia el horizonte. Estaba de espaldas, inmóvil, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Bernabé lo llamó. Amigo, ¿se encuentra bien? La figura giró lentamente la cabeza, demasiado lentamente, como si el cuello crujiera o se resistiera. Y cuando sus ojos se encontraron, Tomasa soltó un grito que heló la sangre de todos. Es el muerto del cementerio. La figura dio un paso hacia ellos. Solo uno. Pero ese único paso bastó para que ambos huyeran despavoridos. Para cuando los hombres del pueblo llegaron, el extraño ya no estaba. Lo único que hallaron fueron huellas frescas que terminaban abruptamente en el agua, como si alguien hubiera entrado caminando al mar sin volver a salir. ¿Era realmente Emeterio Valdés? ¿O era algo que tomaba su forma? ¿Un espíritu? ¿Un castigo? ¿O acaso un mensaje del propio mar Caribe? ¿Un mar que siempre cobra lo que se le debe? La noche se cernía sobre Tolú, y nadie imaginaba que aquello era solo el inicio. Porque al caer la medianoche, un sonido empezó a escucharse desde la costa. A medianoche del 13 de junio de 1897, Tolú quedó envuelto en un silencio antinatural. Ni el viento soplaba, ni los perros ladraban, ni el mar, siempre inquieto, dejaba oír su respiración habitual. Los habitantes, aún nerviosos por los rumores del día, se encerraron temprano en sus casas, pero el silencio pronto se quebró por un sonido que jamás habían escuchado. Clang, 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 un arrastre metálico, lento, irregular, como si alguien muy cansado jalara una cadena demasiado pesada. El sonido venía desde la playa de la Marsella, la misma zona donde los campesinos habían visto la figura horas antes. Los primeros en escucharlo fueron los vecinos de la calle principal. Algunos se asomaron por las ventanas, otros cerraron las puertas con más trancas, y unos pocos, como don Fausto el sepulturero, se quedaron inmóviles intentando distinguir si era su imaginación o si el muerto realmente caminaba. El sonido se detuvo de pronto, y luego volvió. Clang, clang, más cerca. La señora Ofelia Vélez, dueña de la tienda del pueblo, se armó de valor y abrió una rendija en su ventana. Lo que vio le heló la sangre. En la distancia, a contraluz de la luna, avanzaba una silueta humana, tambaleante, goteando agua, como si cada paso dejara un charco. La cadena arrastrada brillaba por momentos, reflejando la luz pálida de la noche. Eso no es un vivo, susurró, pero lo más inquietante no fue la figura, sino el comportamiento del mar. Cada vez que ese ser avanzaba, la marea retrocedía unos centímetros, como si algo invisible lo acompañara, o como si el mar mismo se apartara para dejarlo pasar. ¿Desde cuándo el océano retrocede ante un hombre? ¿O ante un muerto? Justo cuando la figura llegó frente a la antigua casa de aduanas, el sonido de la cadena cesó. Dejó de arrastrarla y, según los testigos, la levantó lentamente con una fuerza imposible para alguien que parecía tan exhausto. La cadena chorreaba agua negra, agua que no era de mar. Entonces, ocurrió algo que marcó para siempre ese lugar. El ser levantó la mirada hacia la casa y una voz, ronca, profunda, como si saliera de un pecho lleno de agua, pronunció una frase que nadie olvidaría. Yo no descansé. Solo eso, no un grito, no un lamento, una declaración, un reclamo. Después de pronunciarla, la figura volvió a caminar hacia el mar, sumergiéndose paso a paso hasta desaparecer entre las olas. No salió más. El pueblo quedó helado de terror. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿Por qué ese muerto decía que no descansó? ¿Qué deuda, qué acto, qué historia olvidada lo mantenía atrapado entre este mundo y el otro? Las preguntas se acumularían sin respuesta, hasta que un viejo marinero,
Eusebio el Nudo Carabalí decidió contar un secreto que llevaba décadas guardando. Un secreto sobre la verdadera muerte de Emeterio Valdés. Cuando amaneció el 14 de junio de 1897, Tolú estaba dividido entre el miedo y la incredulidad. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que lo que habían visto, oído o presentido la noche anterior no era normal. El rastro de agua oscura seguía marcado sobre la arena, reseco por el sol, pero aún distinguible. Y, cerca de la vieja casa de aduanas, quedaron impresas huellas humanas entrecortadas, como si el cuerpo hubiese estado a punto de desplomarse a cada paso. Fue entonces cuando Eusebio Carabalí, apodado el Nudo por su habilidad para desatar cualquier cuerda o resolver cualquier lío, decidió hablar. Con 78 años, piel curtida por el salitre y ojos que parecían haber visto más naufragios de los que podía recordar, Eusebio pidió reunir a los pobladores en la pequeña parroquia del pueblo. Se sentó frente a todos, apoyado en su bastón, y comenzó con una frase que cayó como un cubo de agua helada. Emeterio Valdés no murió como ustedes creen. Yo estuve allí. Los murmullos crecieron, pero él levantó la mano y todos callaron. Lo que voy a decir les va a costar creerlo, pero si ese muerto volvió, es porque algo le debemos. Según Eusebio, en marzo de 1896, Emeterio formó parte de la tripulación del barco mercante el San Aurelio, que zarpó desde Cartagena hacia Jamaica. Sin embargo, nunca llegó. A la altura de Cayos del Tesoro, una tormenta violenta golpeó el navío. La tripulación logró bajar un bote auxiliar, casi toda la tripulación. Eusebio tragó saliva antes de continuar. El bote solo tenía espacio para 6, y éramos 7. Todos comprendieron lo que eso significaba, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Emeterio fue el último en llegar al bote. Estaba herido, sangrando. Yo fui quien soltó la cuerda para alejarnos del barco. Él se aferró al borde, gritó que no lo dejáramos. Pero el capitán ordenó remar. Y cuando trató de subir, alguien le pegó con un remo en la cabeza para que soltara. Un silencio sepulcral inundó la parroquia. Se hundió frente a mis ojos, arrastrado por una cadena que se enredó en su cintura. No murió en paz. Murió reclamando justicia. Algunos comenzaron a persignarse. Otros se levantaron, temblando. Eusebio bajó la mirada. Cuando volvimos, dijimos que fue una muerte en la tormenta. Nadie supo la verdad. Hasta ahora. La revelación dejaba más preguntas que respuestas. ¿El espíritu de Emeterio volvía para señalar a los culpables? ¿O para que su historia, manchada y distorsionada, finalmente saliera a la luz? Pero antes de que alguien pudiera reflexionar, un niño entró corriendo a la parroquia, pálido, sin aliento, gritando lo impensable. En la playa, algo salió del mar. Todos se levantaron de golpe. Porque si anoche el muerto había caminado hacia el mar, ¿qué significaba que ahora algo viniera desde él? La multitud salió de la parroquia casi atropellándose. El niño, aún tembloroso, los guió por el camino de arena que llevaba a la playa de la Marsella, el mismo lugar donde la noche anterior se había escuchado el arrastre de la cadena. El aire estaba cargado, pesado, como si una tormenta hubiese pasado hace minutos, aunque el cielo seguía despejado. Cuando llegaron, vieron primero a los pescadores agrupados en un semicírculo silencioso. Nadie se atrevía a acercarse más. Y entonces lo vieron. En la orilla, arrastrado por las olas, había un objeto que parecía una masa oscura y retorcida. A simple vista, muchos pensaron que era un pedazo de madera cubierta de algas, hasta que Eusebio Carabalí caminó lentamente hacia él. El viejo marinero se detuvo a solo 1 metro, su respiración temblorosa. «Santo Dios», susurró, «no era madera, ni algas, era una cadena».
La misma cadena que Emeterio llevaba enredada cuando murió. La misma que, según los testigos, arrastró la noche anterior. Pero había algo peor. Mucho peor. Cuando Eusebio se inclinó para observarla mejor, notó que uno de los eslabones tenía tejido algo entre sus grietas. No vegetación marina, no restos del naufragio, sino cabello humano. Cabello fresco, como si hubiese sido arrancado horas antes. Los presentes retrocedieron horrorizados. «Eso no es de muerto», gritó una mujer. «Eso es de alguien vivo». La tensión aumentó. ¿Era posible que lo que emergió del mar hubiera traído un mensaje? ¿O una advertencia? Mientras todos discutían, el pequeño Hilario, el pescador que lo vio la noche anterior, caminó hacia la cadena y notó algo que heló su sangre. Marcada sobre la arena, junto a la cadena, había huellas. Pero no de pies humanos. Eran huellas profundas, alargadas, casi como si alguien con los tobillos fracturados hubiese intentado caminar arrastrándose. No llevaban hacia la costa, llevaban hacia los manglares. Eusebio, viendo el rastro, palideció. Él no vino solo. El silencio se volvió absoluto. Las huellas, torcidas, hundidas, húmedas, parecían recién hechas, como si la criatura que emergió apenas hubiese desaparecido entre el follaje instantes antes de que ellos llegaran. Y entonces, uno de los hombres gritó desde el borde de los manglares. «Aquí hay algo más. ¡Rápido!». Todos corrieron. Suspendida entre las raíces, como si hubiese sido dejada allí intencionalmente, encontraron una botella de vidrio antiguo, con un corcho sellado y dentro un papel enmohecido. Eusebio tomó la botella con manos temblorosas. La reconoció al instante. Es del San Aurelio, del barco que se hundió. ¿Era un mensaje dejado por Emeterio antes de morir? ¿O algo que su espíritu reclamaba que fuera encontrado? ¿Una confesión? ¿Una acusación? ¿Una advertencia? Lo único seguro era que ese papel podía cambiarlo todo. Pero antes de abrir la botella, un viento helado recorrió la playa, proveniente del mar, con un susurro que algunos juraron escuchar. Yo no descansé. Y todos comprendieron que lo que empezaba a revelarse no era solo una historia del pasado. Era el inicio de algo que el Caribe llevaba décadas ocultando. Eusebio sostuvo la botella con ambas manos, como si temiera que al romperse liberara algo más que un simple papel. El vidrio, aunque cubierto de sal y arena, estaba sorprendentemente intacto para haber pasado más de un año hundido en el mar. O, quizás no había estado hundido todo ese tiempo. El viejo marinero, con la voz trémula, pidió un cuchillo para retirar el corcho. Cuando finalmente lo sacó, un olor húmedo y antiguo salió de la botella, como si liberara un fragmento del océano atrapado allí desde marzo de 1896. «Dios nos ampare», murmuró Eusebio mientras desdoblaba el papel. A pesar de estar deteriorado, el texto era legible. La tinta, casi desvanecida, formaba palabras torpes, como si hubieran sido escritas por alguien desesperado, con la mano temblorosa y la muerte respirándole sobre la nuca. El mensaje decía: no confíen en ellos. No fue tormenta, fue traición. Si mi cuerpo no descansa, tampoco ellos lo harán. Abajo, una firma. E.V. Emeterio Valdés. Un escalofrío recorrió a la multitud. Ya no era una sospecha, no era un rumor, era una acusación directa. ¿Traición?, preguntó Ofelia Vélez. ¿A qué se refería? Eusebio cerró los ojos con dolor. A lo que no contamos, a lo que ocultamos cuando regresamos del naufragio. La tensión aumentó cuando el alcalde interino, Gustavo Paternina, tomó el papel para examinarlo con cuidado. Si esto es cierto, dijo, mirando con dureza al viejo marinero, hay culpables entre los sobrevivientes del San Aurelio. ¿Quiénes eran?
Eusebio respondió con apenas un hilo de voz. Además de mí, 3 más. Los nombres quedaron suspendidos en el aire. 3 hombres que llevaban más de un año viviendo tranquilos en Tolú, mientras el muerto que dejaron atrás nunca encontró paz. Pero antes de que pudiera pronunciarlos, un grito llegó desde la playa. Algo se mueve en el agua. Todos corrieron hacia la orilla. El mar, que momentos antes estaba tranquilo, comenzó a agitarse con olas pequeñas pero violentas. Entre la espuma, una figura oscilaba de un lado a otro, como si flotara o intentara ponerse de pie. La silueta emergió unos segundos, lo suficiente para que todos la vieran. Un rostro hinchado, pálido, cubierto de algas y arena. Ojos abiertos, sin vida. Labios morados que parecían pronunciar algo sin emitir sonido. Era Emeterio Valdés, o lo que quedaba de él. Eusebio retrocedió aterrado. No, no debería estar aquí. El mar no devuelve cuerpos después de tanto tiempo. La figura se hundió de nuevo, pero dejó algo sobre la superficie, un pedazo de madera que fue arrastrado hacia la playa. Cuando uno de los pescadores lo recogió, descubrió que era parte del casco del San Aurelio, con una palabra grabada en el a golpes, como si alguien la hubiera marcado desde dentro del barco, atrapado y desesperado. La palabra decía: pagarán. El silencio se volvió insoportable. La maldición del muerto que no descansa ya no era leyenda. Era una sentencia, y había comenzado a cumplirse. El viento cambió repentinamente, soplando desde el mar hacia el pueblo con una fuerza que levantó la arena como si fueran millones de agujas diminutas. El mar Caribe, normalmente cálido y amable en Tolú, tenía ahora un olor distinto, un olor frío, metálico, casi como sangre salada. La multitud se reunió de nuevo alrededor de Eusebio, quien parecía debatirse entre la culpa y el terror. Todos sabían que ya no podía callar más. La aparición del cuerpo, o de lo que fuera esa cosa que emergió y se hundió de nuevo, dejaba claro que el espíritu de Emeterio no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. Eusebio respiró hondo y finalmente dijo: los otros 3 eran Marco Yáñez, Leandro Torres y Tomás Bracamonte. El impacto fue inmediato. 3 hombres conocidos, respetados, que vivían desde hacía años en Tolú. Marco era herrero, Leandro, pescador, Tomás, dueño de un pequeño almacén. Todos ellos presentes en la multitud, y al escuchar sus nombres, se pusieron pálidos como si la muerte les hubiera tocado el hombro. «Eso es mentira, viejo traidor», gritó Marco. «Quiere hundirnos con él». Pero Eusebio levantó la mano. «Todos nosotros dejamos morir a Emeterio. Todos, por salvar nuestras vidas. Y ahora él ha vuelto a buscar justicia». El silencio solo fue roto cuando Tomás, temblando, confesó entre dientes: «Nos perseguirá, ¿verdad? Hasta que paguemos». Antes de que Eusebio pudiera responder, un sonido estremecedor retumbó desde los manglares. Clang, 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 el arrastre de la cadena. De nuevo, pero esta vez más fuerte. Más cerca. «No puede ser», murmuró Leandro. Si estaba en el mar hace un minuto, las huellas torcidas que habían visto más temprano parecían ahora extenderse hacia el pueblo, marcadas sobre la tierra húmeda entre los árboles como si algo hubiera pasado por allí no mucho antes. Y entonces, desde lo profundo de los manglares, emergió una figura. No era Emeterio. Era otra forma, más encorvada, más retorcida, como si hubiera sido quebrada por la presión del fondo del mar. Nadie la reconoció al principio, hasta que un pescador gritó: «Ese es Julián Méndez, el otro que desapareció en el naufragio». Julián había sido declarado muerto junto con Emeterio, pero su cuerpo jamás apareció. Ahora, allí estaba, o lo que quedaba de él. Sus movimientos eran erráticos,
como si cada articulación estuviera fuera de lugar. Su piel estaba hinchada, grisácea, repleta de marcas redondas, como succionadas por criaturas del fondo, y arrastraba no una, sino dos cadenas marinas. Eusebio retrocedió. No, él no tiene por qué estar aquí. No formaba parte de la traición. Pero entonces Julián levantó la cabeza. Sus ojos, blancos y vacíos, parecían mirar directamente a los hombres que traicionaron a Emeterio. Y su boca, aunque apenas podía abrirse por la rigidez de la piel, dejó escapar un sonido gutural, imposible, como si hablara desde dentro del agua. No estoy solo. El miedo se volvió palpable. Si Julián había vuelto también, ¿cuántos más podrían regresar? ¿Era la maldición un castigo únicamente para los culpables? ¿O el espíritu de Emeterio estaba arrastrando desde el fondo a todos los que murieron injustamente en aquel naufragio? La figura de Julián dio un paso. La tierra tembló ligeramente, y la cadena se tensó como si algo, o alguien, tirara de ella desde el mar. La multitud retrocedió en masa. Los culpables intentaron esconderse entre la gente, pero las sombras parecían reconocerlos. La maldición acababa de multiplicarse, y ahora ya no había un solo muerto que no descansaba. El terror se desbordó como una ola gigante. Algunos huyeron hacia las casas, otros cayeron de rodillas rezando, y unos pocos se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. La figura de Julián Méndez avanzaba con pasos torcidos, cada movimiento acompañado del sonido húmedo de huesos que parecían crujir bajo la piel. Pero lo peor no era él. Lo peor estaba detrás. El mar comenzó a agitarse, primero con pequeñas ondas, luego con espirales oscuras que parecían abrirse como bocas hambrientas. Del agua emergieron burbujas profundas, densas, como si algo gigantesco respirara desde el fondo. Y entonces se escuchó, por primera vez, un tercer sonido de cadena, más pesado, más profundo, arrastrado desde el océano mismo. No puede ser otro, gritó alguien. Dios nos proteja, clamó una mujer. Eusebio cayó de rodillas, impotente. Nos reclama. El mar nos reclama a todos los que dejamos morir. Julián Méndez alzó la cabeza. Sus ojos muertos parecían brillar con un blanco antinatural. Señaló, con un brazo casi desprendido, hacia Marco Yáñez, Leandro Torres y Tomás Bracamonte, los traidores. Y entonces ocurrió algo espantoso. Las cadenas que Julián arrastraba comenzaron a moverse por sí solas, como serpientes metálicas. No era él quien las impulsaba. Era algo tirando desde el mar. Algo que no quería que el muerto caminara solo. Las cadenas se tensaron. Una ola negra, más oscura que cualquier sombra, golpeó la orilla. Y apareció la tercera figura. Primero un brazo, luego un torso, finalmente un rostro que nadie quería reconocer, pero todos lo hicieron. Capitán Esteban Zamora, líder del San Aurelio. El hombre que había dado la orden de dejar a Emeterio atrás. Pero esto no era un capitán. Era un cascarón. Su piel estaba rasgada como si hubiera sido masticada por criaturas abisales. Sus ojos, dos huecos profundos, llenos de arena negra. El capitán levantó la cabeza, y desde su garganta inundada salió un sonido que no era humano. Él no descansa. Marco, Leandro y Tomás retrocedieron, aterrados. El capitán dio un paso hacia ellos, pero su pie dejó un charco espeso y oscuro. No agua, algo más denso, algo que olía a muerte atrapada. No tuvimos opción, gritó Marco desesperado. La tormenta nos iba a matar a todos. No era traición, era supervivencia. Pero la figura del capitán hizo un gesto lento, negando con la cabeza. Y Julián Méndez, desde atrás, repitió con su voz rota. No, fue traición.
El viento del Caribe se volvió helado. El mar rugió, y desde las profundidades, como si algo gigantesco despertara, se escuchó un golpe sordo, un latido, un pulso del fondo marino. Era como si el propio océano confirmara la acusación. Marco cayó al suelo llorando. ¿Qué quieren de nosotros? Las tres figuras, Emeterio, Julián y el capitán, se detuvieron. Y por un instante, el pueblo creyó que todo terminaría allí. Pero entonces, el cuerpo de Emeterio emergió de nuevo en la orilla, arrastrado por una fuerza invisible. Su boca se abrió lentamente, y esta vez se habló con claridad. Quiero lo que me quitaron. La vida, la justicia, la verdad, algo que aún nadie comprendía. El mar golpeó con una ola brutal, como si marcara un límite. La maldición estaba a punto de revelar su verdadero propósito. La luna llena, esa misma que durante siglos ha guiado a pescadores y también ha sido testigo silenciosa de tragedias, se alzaba sobre Bahía de Samaná, República Dominicana, cuando 8 de agosto de 1973, el caso que sellaría para siempre la fama de la maldición ocurrió. Mateo tomó la cruz oxidada que había pertenecido a don Hilario y la enterró en la arena húmeda, justo donde el muerto que no descansa había sido visto por última vez caminando hacia el agua. La noche estaba tan quieta que incluso el rumor del mar parecía contener la respiración. Entonces sucedió. Un golpe de viento helado, impropio de la costa caribeña, estremeció la playa. Las olas comenzaron a retirarse, como si alguien, o algo, las empujara desde las profundidades. Mateo sintió que la temperatura descendía. El sudor se le convirtió en escarcha. Y justo cuando dio un paso atrás para huir, la arena bajo sus pies vibró, como si hubiese vida propia. Has venido a devolver lo que no te pertenece. Mateo, susurró una voz que no provenía de ningún lugar físico, sino de todos a la vez. El joven quiso responder, pero su garganta no era suya. El aire se volvió pesado. El olor a sal se mezcló con un aroma dulzón, antiguo, parecido al de un cuerpo demasiado tiempo bajo tierra. Un destello blanco iluminó la línea del agua. Y allí, en medio de la luz, una figura humana comenzó a formarse, lentamente, casi con paciencia. ¿Era don Hilario? ¿O era el espíritu ancestral del que hablaban los pobladores antiguos de Cayo Levantado? Mateo sintió que la tierra temblaba una segunda vez, y se dio cuenta de algo aterrador. No estaba solo. No desde que tocó la cruz. La figura avanzó un paso hacia él. Y justo cuando su rostro comenzó a definirse, la figura terminó de materializarse frente a Mateo. No era completamente sólida, pero tampoco era una ilusión. Su piel parecía hecha de bruma espesa, combinada con fragmentos de arena húmeda, como si la playa misma le hubiera dado forma. Cuando el espectro alzó la cabeza, Mateo vio dos ojos hundidos pero vivos, demasiado vivos. No puedes cargar lo que no entiendes, dijo la voz, esta vez más clara, vibrando como un eco atrapado entre las olas. Mateo retrocedió apenas unos centímetros, los únicos que el miedo le permitió. Yo solo quería ayudarte, murmuró. Un silencio extraño se extendió entre ellos. Y entonces, el espíritu levantó una mano translúcida. La cruz oxidada que Mateo había enterrado tembló, se desenterró sola y flotó entre ambos. «Ayudarme», repitió el espectro. «¿Sabes que necesita un muerto que no descansa?» Mateo negó con la cabeza. «Recordarlo, pero recordarlo bien. No como maldición, sino como historia. Olvidé quién era. Olvidaron mi nombre. Y cuando un nombre desaparece, el alma busca desesperadamente dónde aferrarse». La cruz cayó a la arena sin ruido. Por primera vez, el rostro del espíritu se aclaró lo suficiente para que Mateo lo viera con detalle. No era don Hilario. Era alguien más. Alguien mucho más antiguo.
un pescador del siglo XVIII, según revelaría después un registro encontrado en la iglesia de Samaná. Esteban Llorente, desaparecido en 1782 durante una tormenta que destruyó 3 embarcaciones en la bahía. ¿Y ahora, descansarás?, preguntó Mateo, con un hilo de voz. El espíritu dio un paso hacia atrás, integrándose poco a poco con la neblina marina. Solo si me recuerdas. Solo si todos lo hacen. Y al pronunciar esas palabras, su figura se disipó lentamente. El viento cálido regresó. El mar volvió a su ritmo normal. La noche recuperó su silencio. Mateo cayó de rodillas. Había sobrevivido, pero también había sido marcado. Desde entonces, según cuentan los pobladores de la zona, cada 8 de agosto, en Bahía de Samaná, se escucha por unos segundos un susurro entre las olas. No olviden mi nombre.